Somos Codigio, un podcast de ciencia, tecnología e ingeniería, donde conversamos de distintos temas de interés y contamos con invitados expertos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para triunfar en el mundo de la tecnología. Conéctate con nosotros, conéctate con Codigio. Hoy tenemos a Fernando Ruiz que nos acompaña. Gracias, Fernando. Fernando Ruiz tiene 14 años de experiencia y se ha dedicado principalmente a hacer Ruby on Rails en su ejercicio profesional y actualmente trabaja por una fintech establecida en Estados Unidos. Cuenta, ¿en qué momento entra Ruby a tu vida? Después de estar con Java, ¿cómo vas a Ruby? ¿Cómo llegas a Ruby? ¿Cómo caes en Ruby? ¿Cómo caí en esta secta de los Rubies? Sí. Creo que fue muy random, fue muy aleatorio, porque estaba yo en esos tiempos salvajes, creo que era 2009. Estaba yo en un Sanborns y había una editorial argentina que se llamaba Users o Users Manual, algo por el estilo. Y ellos publicaban como fascículos de cosas como relacionadas al cómputo, pero para que tú los fueras juntando. Y tenían un libro que era de introducción a Ruby, era súper por encima, pero lo vi, no estaba tan caro, lo compré, o sea, estaba como en 200 pesos. Y lo empecé a leer y la verdad es que me pareció como bien interesante porque lo que era programar, bueno, todavía lo que es programar con Java, tienes que definir esta suerte de estructuras, tu static void main, y es como bastante verboso, ¿no? Digo, tiene un propósito todas estas cosas, pero en Ruby para declarar una clase era class cebollita, end, se acabó. Entonces dije, oye, pues esto es como escribir inglés, ¿no? Sí hay unas cosas que no reconocí de inmediato, como ciertas convenciones del lenguaje, Sí. pero ahí fue cuando dije, oye, pues esto está padre, ¿no? Y era 100% para hipsters en ese entonces, porque Rails figuraba, pero en Dinamarca, de donde es, y en Estados Unidos, pero aquí en México, o sea, no te bajaban de hippie, porque los hipsters todavía no existían. Sí. Y lo agarré como hobby, porque al final quien pagaba la luz y la renta Era era Java. Java. Pero después vino el boom con Rails y eventualmente sí conseguí un trabajo con Rails como tecnología, pero así fue como empecé a mojarme los pies con Ruby. Y era Ruby 1.8 en ese tiempo. Lo que es, yo creo, más popular que Ruby en sí mismo es el famoso Ruby on Rails, ¿no? ¿Nos puedes explicar, o para los que nos escuchan, qué es Ruby on Rails? Sí, Ruby on Rails es el framework de desarrollo web para Ruby. Y creo que fue un boom en su momento, fue muy popular porque te propone una manera, la palabra es dogmática de hacer las cosas, que era como de, no, 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 es por aquí. Eh, y eso eh, es un trade-off, es decir, tiene sus pros y sus contras, pero en su momento fue como que, wow, me está proponiendo que así son las cosas, ¿no? Que es MVC y de que va por aquí y por acá, y podías pelearte con el framework o seguir como los convencionalismos del framework. Y eso le dio como mucho punch, porque en lugar de hacer estas cosas que mencioné antes, como que tenías Java Server Faces, que tenías que hacer como varias monerías como para registrar tu Horribles. Java bien. Sí. Y aparte llega en un momento bien interesante, porque justo en esos años era la transición de el nacimiento de los móviles, como los conocemos ahorita. O Sí, de sea, los apenas iPhone y todo. justo. Y la transición de SOAP a REST, que en esos tiempos era como visto como hippie el que tú implementaras REST, porque la onda era SOAP, ¿no? Entonces, sí como que se juntan varias cosas para decir, no, ¿sabes qué? En lugar de que tú registres componentes, vamos a asumir que si este se llama así en plural y este en singular, esto va a jalar, ¿no? Y la variable va a Ujú. pasar de aquí a acá, pero tú no lo vas a pasar, o sea, tú da por sentado que el runtime lo hace por ti. Y creo que eso fue un hitazo.
No en vano, creo que hasta este 2021 sigue siendo como un framework importante. Digo, sigue moviendo a Basecamp, a GitHub, a Stripe, a Shopify. Y de ahí es como de donde Ruby agarra, bien señalas, como más Tiene una popularidad. pregunta, ¿cuáles son las mejores cualidades de Ruby, supongo? Yo creo que es muy idiomático. O sea, lo que señalaba hace rato, de que cuando, al menos cuando yo aprendí a programar esta cosa de entender los ciclos, pues tenías tu estructura for, tu while, y de pronto agarras Ruby que aprendes conceptos interesantes de programación orientada a objetos, de que los iteradores viven adentro de un arreglo y de que a través de eso tú empiezas como a hacer tus cositas, y que suena como inglés. O sea, si tú quieres, por ejemplo, iterar un arreglo, que te dé el índice y el elemento que tú estás teniendo en un momento dado, pues es each with index, ¿no? Y es como de, bueno, pues sí, eso tiene sentido, ¿no? Cero sorpresas, no tiene como ahí algo extraño. Entonces, creo que es muy idiomático en el sentido de que es muy ameno, es muy divertido de programar y es muy, muy sencillo en sus estructuras como de sintaxis. La verdad es que está bueno. Porque, bueno, para los que no lo sepan, Ruby on Rails es muy escogido, sobre todo casi entre las startups, ¿no? Que necesitan normalmente sacar algo rápido, como dice William. Y he oído que tiene un ORM muy poderoso, que es de los mejores que hay, o si no, el mejor. De hecho, corrígeme, pero creo que Basecamp son quienes crean Ruby on Rails, ¿cierto? Sí, sí, David Heinemeier Hansson, o DHH, como se hace conocer en Twitter. Pues su misión personal era armar como esta suerte de herramienta que te permitiera administrar proyectos, pero digamos que el efecto secundario de eso fue que terminó creando un framework que después lo liberó y se convirtió en Rails. Y en México, pues, conecta como procesador de pago. Estos chicos de Creditario, que es otra fintech, ellos también aman Ruby. Y en donde estoy ahorita, que es igual una fintech estadounidense de inversiones, como que el lenguaje de predilección es Ruby y Rails. ¿Qué opinas de toda esta controversia que hay hacia a Ruby on Rails, ¿no? Porque veo que le tiran mucha carrilla, dicen, no, es que Ruby on Rails lo usa solo para el principio, porque no escala, no puede Pero ya escalar y después por ya eso está ya complicado. después, o sea, muchos dicen y la idea es, Ruby on Rails es para una startup que saques tu idea, tu MVP mínimo, y ya. tu MVP, y si no ya después, en corto, ya que tengas dinero o levantes inversión, ya te cambias de plataforma. ¿Qué piensas de esa opinión? Creo que no es infundado, porque justo en estos tiempos de 2011, 2012, Twitter también se vuelve un boom, ¿no? Entonces no era infrecuente que tuvieras esta ballenita que estaba cargada como por pajaritos, no sé, ustedes están jóvenes, entonces probablemente no les tocó, pero era de que se vomitó encima, ¿no? La API de Twitter. Entonces, eso sí tiene un fundamento, ¿no? El miedo, para quienes conocen como la historia de la computación en esa parte con Twitter, porque empezaron a cambiar parte de su core por Scala, ¿no? Por Java, y Java siempre ha sido como, pues, eficiente, ¿no? Ha sido como esta suerte como de músculo y locomotora para ejecutar pues, grandes baches como de procesamiento. Entonces de ahí surge como el miedo, y lo que ha ocurrido en los últimos años es de que pues, se han puesto las pilas tanto en la construcción del runtime del lenguaje. eh, Ruby 3 sí es mucho más rápido que Ruby 2, acaba de salir Ruby 3, pero no solo eso, Rails como tal ya tiene ciertas optimizaciones. Hay una modalidad para que tú inicies la aplicación de Rails, pero se deslinda completamente del front, salvo en aspectos clave como autenticación, cookies y estas cositas. Oí mucho de ese Hotwire. Cuéntanos, ¿qué es o ¿En qué consiste? ¿Cómo en se qué ocupa? consiste o ¿Y cuándo por es qué? mejor utilizarlo, etcétera? Ajá, porque yo lo que leí era como ya no necesitas nada de JavaScript. Es como
o sea, nada en el aspecto de no necesitas React, no necesitas desacoplar y es más rápido, ¿no? Porque igual, como dices, el creador de Ruby on Rails, él siempre como que es una persona muy polémica en Twitter, ¿no? Pero él siempre hace como sus statements, como él dice que es mejor así y todo servirlo de una vez y que no necesitas estar haciendo esas actualizaciones en el cliente como con JavaScript y todo, pero cuéntanos qué es. Okay. Es muy interesante este tema porque el creador de Rails tiene sus opiniones y parte de esas opiniones es 9 de cada 10 no necesitan microservicios. Y otra de esas opiniones es que probablemente 8 de cada 10 no necesite meter tanta complejidad al front. Entonces, yo recuerdo que Platzi también se volvió un boom porque aumentó la complejidad de hacer front. No sé si ustedes sean como front, back Yo soy front. o los dos. Bueno, le sé un poco de back y todo porque soy de la época en la que eras todo, ¿no? De todo, sí. Era no, PHP bueno, no. o JSP, sí, pues era todo, ahí No, estaba pues todo, no había opción. tú hasta el café hacías y hasta desplegabas, pero Sí, tal cual. Tal por cual. ejemplo, ¿qué Hasta el tecnología war, ¿no? de...? El punto war con Sí, no, ya sí. Tom, Tocó ay, madera. no. Sí, tocó madera. Porque eso es como ambiente corporativo, pero viejito, ¿no? Pero uno de los puntos más bajos para React fue la implementación de Redux. Ajá. ¿Por qué? Y estoy caminando en hielo delgado por aquí. Es porque tú tenías que comprender la manera en la que funciona React. Han hecho las cosas muy bien. Entonces tenían este fenómeno que le llamaban prop drilling, de que, oye, yo estoy pasando atributos por componentes y componentes y ya surgieron estos guidelines de, oye, ya te pasaste de listo, ¿no? Porque llevas 4 niveles, ni que fuera Inception, ¿no? Entonces Ajá. tienes que resolverlo de alguna manera y ya te propusieron otras cosas. Pero la complejidad que implicaba utilizar Redux, más lo que tenías que saber de React, más lo que tenías que saber de JavaScript, más pelearte con Webpack o Bower o estas herramientas que fueron Babel, se empezó a volver muy sofisticado Hacer front. mantener proyectos de front. Tan sofisticado como, digo, igual de sofisticado que hacer back, ¿no? Entonces, no es que back sea súper difícil y sofisticado, no, sino que se trasladó mucha de la complejidad hacia el front y de pronto es como, oye, ¿por qué me cuesta tanto trabajo aprender Redux, no? Entonces, lo que dice DHH es no. Esa complejidad, manténla consistente en un solo tren de pensamiento que va a ser el backend. Y, por ejemplo, Next.js, que rendería contenido estático, es justo esta nueva corriente que algunos decidieron Bastante. como patear el status quo y decir, ya no vamos a hacer eso. No sé si tú has oído hablar de Remix o Remix. No. Es un framework nuevo que salió de JavaScript, pero cuesta y ha sido muy polémico, pero es de los creadores de React Router, entonces saben bastante y no he oído muchos comentarios y muy buenos porque ellos hacen uso de las APIs nativas del navegador, es decir, tú y yo y William probablemente somos de la época en la que tu PHP o tu Java, tú mandabas el post o con un formulario a la misma página y se refrescaba, ¿no? Porque era como detectaba pues el cambio. Y hoy en día, ¿qué hace uno con JavaScript, no? Cachas el evento y prevents default, ¿no? Que evitas la propagación del formulario, ¿no? Y capturas el formulario y lo mandas y haces mucho tipo de cosas cuando ellos dicen, ¿por qué tenemos que hacer eso? Si ¿por qué estamos esforzados por reinventar la web nuevamente cuando ya la web tiene estas cosas tan bonitas que nos da por defecto? Y ellos hablan de que hay muchas veces este conocimiento de la gente nueva que llega a programar y que empieza ahora, ni siquiera se da cuenta, ¿por qué se me refresca la página si solo es un botón, un form? Ah, pues es que así es como se manda la petición, ¿no? Que desconocen de todo este tipo de cosas
que tiene, y se supone que Remix hace uso de todo este tipo de APIs nativas y muchos dice, se siente como programar PHP cuando salió, ¿no? Porque usas ese tipo de conocimiento que antes no tenías y que muchas veces yo creo nos hemos complicado en el front. Entonces, ha subido, al menos que yo me interesa mucho trabajar remoto, empresas como GitLab, Shopify, aunque sea front, te piden o normalmente ponen ahí en los como el good to have o nice to have, Ruby on Rails. Es como, caray. Entonces, sí ha subido. ¿Cuál es el futuro de Ruby? Y yo agregaría de Ruby on Rails. Porque tienen su conferencia todavía, ¿no? La RubyConf. Sí, la RubyConf y la RailsConf. Creo que es un buen momento para agarrar Ruby, Héctor, porque los sueldos están buenos y las ofertas también. O sea, hay bastantes ofertas y los salarios están chidos. El futuro está interesante porque el desarrollo continúa. Ha sido lentísimo el desarrollo como de las versiones del lenguaje y quizás si Ruby peca un poco de eso, de que tardó muchísimo en salir la versión 3 del lenguaje. Y eso también pues afectó de manera negativa como en que se pusieran las pilas en términos de De velocidad. Ruby en general, he oído y no sé si sean ciertas. Todo en Ruby es un objeto. Así es. Todo. Todo. Si quieren entrar a esta secta de Rails, creo que necesita ser más organizado como el grupo en México que hace Rails, porque hay un montón de rubyistas por ahí, pero pueden acercarse si quieren aprender y tienen la oportunidad de darse ese lujo. Hay programas como de internships, me parece, en michelada.io. Entonces sí preparan gente que Colima por alguna razón concentró a mucha gente que hacía Ruby, se volvió como la cuna de los Rubys en México. De hecho, Iván es de ahí, él nos comentaba, él Sí, estuvo pues, ahí y de ahí salió. había Interesante. más Rubys en Colima por metro cuadrado que en Ciudad de México. Entonces como de, ok, creo que Yo creo pueden que es el entrar. boca en boca, ¿no?